Efesios capítulo 3, desde el versículo 1 al 12. Vamos a leerlo allí en su casa, busque su Biblia. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y último versículo, pasemos al versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo, dirigiéndose a los efesios, está exhortando nuevamente. Bueno, Pablo se la pasaba exhortando. En cada servicio él exhortaba, recordando muy bien que la exhortación no es un regaño, no es un llamado de atención brusco, grotesco, sino es un ánimo, es una invitación a que permanezcamos, a que sigamos, a que avancemos, que no miremos las dificultades, los obstáculos, sino que avancemos. Aquí el apóstol Pablo, dirigiéndose a los efesios, como lo comentaba, en esa animación que da a la iglesia que se está congregando allí en Éfeso, él muy diligentemente empieza a desglosar por qué él predica, por qué él anuncia el evangelio, por qué él vive de una manera distinta a lo que él vivía antes. Y cabe aclarar que él empieza diciendo que es por la gracia de Dios. La gracia de Dios, como lo miramos el viernes, no es el permiso legal para hacer lo que yo quiero, porque ahí es donde se ha venido malinterpretando la gracia de Dios, hacer lo que a mí me parezca, no sometiéndome quizás a las autoridades porque yo soy cristiano y porque la Biblia me dice que no debo hacer esto y que no debo hacer esto, pero entonces lo llevan a un contexto religioso, más no a un contexto de revelación en el Espíritu. Hace poco, el miércoles de esta semana,
el Señor nos hablaba la vida, la importancia de estar en el Espíritu. Pero para yo poder estar en el Espíritu, yo debo tener esa cobertura de la gracia. Yo debo tener esa presencia de Dios en mi vida para que el Espíritu me gobierne, me dirija, me direccione. A eso es a lo que vamos a mirar. La gracia versus la ley. El apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, a pesar de que tenía grandes dones, talentos, era un hombre totalmente transformado, o sea, era renovado, su mente había cambiado, había transformado su estilo de vida, tenía carácter, era un hombre que por encima de tener todas estas cualidades, nunca se creyó más que los demás. Nunca se creyó por encima de aún inclusive el apóstol Pedro. Todo lo contrario, él empieza diciendo en esta parte: yo que soy el más insignificante, yo que soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el tener el conocimiento de Dios, el tener un gran estudio teológico e histórico de las Escrituras, nunca nos va a hacer más grande que el que ni siquiera lee la Biblia, que el que ni siquiera comprende un versículo y mucho menos lo medita. Aquel que está bajo la gracia siempre va a tener esa humildad y esa sencillez y nunca va a pisotear a los demás por tener un conocimiento un poco más profundo hacia el Evangelio. Esto le pasó a Pablo. Pablo se dirige a los efesios mostrando humildad y sencillez. Y por allá en una de sus cartas también quedó registrado que dice: aquel que sabe mucho, haga de cuenta que no sabe nada. Aún inclusive dice que nosotros debemos ser sencillos y humildes con los humildes. Ahora, por eso empezábamos hablando que la gracia de Dios no es para hacer lo que yo quiero. El problema más grande que han tenido muchos estudiadores de la palabra es que tienen un conocimiento de Dios y van a hacer lo que les parece, mas no la revelación del Espíritu a través de la palabra. Ejemplo, que cogen un versículo y lo acomodan a su estilo o a su parecer e interpretan y llevan a una congregación a encerrarse en esa supuesta revelación, en esa supuesta visión, cuando no ha llevado quizás a un pueblo ¿a qué? A descudriñar la palabra. ¿Cómo lo hacen? Como hoy en día se malinterpreta, que las situaciones que se están presentando ahorita, lo del COVID, lo de la pandemia, lo de la situación con los gobiernos, están interpretando el Apocalipsis de una manera física, de una manera externa, cuando el Apocalipsis, por eso la palabra dice que no se le quite, no se le añade a este libro. Y cuando habla de eso, está hablando algo espiritual, porque el que es espiritual pone todas las cosas en lo espiritual. Pero entonces, como hay creyentes que se han desviado de la gracia de Dios, entonces cogen lo espiritual a materializarlo,
a llevar a una congregación a decir que lo externo, que tu enemigo, que allí, que no nos sujetemos, que hay rebeldía, que hay rebelión, que llegó el Armagedón, un poco de cosas que sencillamente estamos descuidando lo más importante, y es la vida del Espíritu. Pero yo, para tener la vida del Espíritu, yo necesito pasar tiempo, mucho tiempo con la palabra de Dios, mucho tiempo dedicándome a descubrirla, porque al pasar yo tiempo nos estamos esforzando, estamos siendo valientes para tomar la posesión de la tierra prometida. Hablamos de tierra prometida no física a este tiempo, es espiritual, porque la iglesia de Jesucristo a este tiempo es espiritual. Se habló un tiempo atrás que David iba a construir casa, pero Dios le dijo a David: no me construirás casa. Ahí ya el Señor está mostrando las píldoras específicas de la gracia de Dios, porque si vemos, David viene de una descendencia que no es de la de Leví. ¿Y quiénes son los únicos que podían estar al servicio de Dios? Podían construir, podían cargar todo lo que era el tabernáculo. Los levitas. Eran los levitas los únicos que podían en su momento construir, llevar, traer, colocar, poner, cargar el arca. Pero no, hoy en día la gracia se derramó no sobre los levitas, no sobre los de Judá, no los de no, las tribus de Israel eran algo físico, pero estaban gobernadas por la ley. A este tiempo la iglesia de Jesucristo no es gobernada por la ley, sino que es dirigida por el Espíritu Santo para que se mantenga en la gracia de Dios. Entonces empezamos a desglosar que la gracia versus la ley me da una dirección. Tú puedes estar a este tiempo leyendo la Biblia, meditando la palabra, hablando de Dios y predicando de Dios desde la ley, sin darse de cuenta que has salido o has menospreciado la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la ley, lo vamos a mirar ahorita, la ley lo que hace es mostrarme todo lo que yo soy, y está bien. Ese es el principio fundamental de un creyente para empezar a renovar nuestra manera de pensar. Pero yo no me puedo quedar toda la vida juzgándome ni juzgando a los demás. Por eso hablamos que es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar, es tiempo de tomar la tierra que Dios nos prometió, donde están los filisteos, donde están los amorreos, donde están todos aquellos enemigos que van en contra de la voluntad de Dios, esos pensamientos, deseos y todo aquello que no agrada a Dios. Vamos a mirar cómo se manifiesta la gracia de Dios por medio de todas las bendiciones que nos concede Dios a diario. Ahí se manifiesta la gracia de Dios. Muchas veces pasamos por alto este versículo que está escrito en los Salmos, que dice: nuevas son sus misericordias cada mañana. Ahí ya se está manifestando la gracia de Dios. En ese versículo, en esa palabra, como el Señor lo dijo, bastará una sola palabra para sanar, pero en esa palabra ya va la gracia incorporada. Cuando yo hago a un lado esa vitamina, cuando no la quiero digerir para poderla brindar con amor hacia los demás. Me explico. Cuando una persona coge un versículo y no lo hace vida en su vida, sino que lo quiere imponer a los demás,
como no importa, que es que yo sí la cumplo, yo sí la hago. Eso está haciendo es un daño, está cometiendo el error de coger un versículo y achacarlo a otra persona para que lo viva, cuando la persona, la verdad, no es consciente de que lo está viviendo. Eso es ley. Eso es ley, no es gracia, porque la gracia no me va a llevar a juzgarlo. Por eso la persona que está en la ley quiere juicio. Una persona que ahorita quizás está en la ley está premeditando: uy, Señor, si tú llegaras en este momento, cogerías a todos los corruptos de esta vida, a los que abusan del pobre, y tú los masacrarías. Eso es ley. ¿Por qué? Porque la ley viene para justiciar, para demostrarle el error a la persona y decirle: tienes que pagar. Mientras que el que está en la gracia, lo único que hace es lo que dijo nuestro Señor Jesús: Señor, perdónanos. ¿Por qué digo perdónanos? La palabra dice perdónalo, ¿cierto? Pero él ya estaba viviendo en el Espíritu, por eso él dice perdónalos. Pero ¿por qué yo me digo perdónanos? Porque quizás a mí me falta vivir en el Espíritu. Quizás porque yo estoy predicando en este lugar, quizás puedo estar pasando las mismas dificultades que usted allá como me está viendo, puede estar pasando, y quizás hasta peores. Pero no se trata de vivir peores o mejores, se trata de vivir conforme a la palabra de Dios. Si Dios te da o te quita, eso no te va a hacer ni más ni menos. Lo importante es que tú, en medio de esa dificultad, en medio de ese problema, muestres la gracia de Dios que está en tu vida. ¿Cómo lo vas a hacer? Permaneciendo en la palabra, siendo esforzado, siendo valiente, como lo veníamos hablando el viernes. Entonces, miremos cómo se manifiesta esa gracia de Dios. Una de las manifestaciones más grandes y más poderosas que hay en esta tierra, que se manifiesta la gracia de Dios, es a través del perdón. Cuando yo perdono, se manifiesta la gracia de Dios. Es impresionante. Por eso Jesús dijo: si ustedes no perdonan, mi Padre que está en los cielos, ¿qué? No los perdonará. Y cuando se refiere a eso, estaba diciendo: a ver, ha sido derramada la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el don inmerecido. O sea, ustedes no se merecían perdonar, ustedes no se merecían el perdón de Dios, son muy malos. Pero mire que Dios dice: borrón y cuenta nueva, no traigan a memoria las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces le dice: voy a derramar mi gracia sobre ti. Entonces, como derramo mi gracia sobre ti, te perdono, te perdona la deuda. Como no puedes pagar, no tienes con qué pagar, te perdono la deuda, porque la paga del pecado, ¿qué dice? Era que la muerte, tenías que pagar. Entonces por eso envió a Jesús, y al enviar a Jesús dice: tú ya no debes nada. Entonces ahí es donde vemos el primer punto. El amor de Dios, el perdón de Dios. El perdón de Dios. Ahí se manifiesta la gracia. Cuando tú perdonas. Cuando tú perdonas a esa persona que te la hizo de la peor manera, tú perdonas, ahí se manifiesta la gracia de Dios. Porque a veces nos cuesta perdonar. Eso es duro, ¿cierto? Pero ¿por qué nos cuesta? Es porque nos ha faltado ¿qué? Esfuerzo. Es porque nos ha faltado ¿qué? Tiempo. Y al no tener el tiempo suficiente con la palabra, fácilmente me salgo de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad y la fuerza de sostenerme en un versículo y agarrarme de ahí y decir: si Dios perdonó, ¿por qué no yo? Entonces ahí es donde está el problema número uno de muchos congregantes que van a la iglesia,
guardan odio, guardan rencor, guardan tristeza. ¿Por qué? No están en la gracia. Pero es que yo leo la Biblia, pero tú lees la Biblia con rencor, con falta de perdón. Tú lees la Biblia que el Señor te revele a ver qué va a hacer con mi marido, qué va a hacer con mi esposa, qué va a hacer con mis hijos, a ver si ellos aprenden. Estamos leyendo la Biblia de una manera errónea. Entonces estamos leyendo la Biblia desde la ley y meditamos la Biblia y empezamos a coger a los hermanos o a la familia. Es que escrito está que esto, que lo otro. No, muchas veces la gracia hace que esta boca se calle, porque Jesús ya empezaba a vivir en la gracia, cumpliendo la ley, que eso es algo muy fundamental. Una persona que está en la gracia obedece, cumple la ley. Pero el que está en desgracia, o sea, no tiene la gracia de Dios, ¿qué es lo que vive haciendo? Vive es quejándose, amargado, triste, aburrido, con ganas de quitarse la vida, con ganas de hacer muchas cosas que no agradan a Dios. Eso es estar uno en la ley. ¿Por qué? Vuelvo y lo insisto, Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Mientras que dice la palabra, la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. Eso es gracia. Otra manifestación muy importante donde la gracia de Dios se ve involucrada a gran escala es la justificación. La primera es el perdón. La segunda es la justificación. En la justificación es porque Dios me dice a mí: tú estás a paz y salvo. Pero ¿cómo? No, yo no me acuerdo de tus problemas, yo no me acuerdo de tus errores, yo no me acuerdo. Eso es ser justificado. Justificado no es, llamémoslo así, que con esta mano tiré la piedra y con esta mano, y luego la escondo, perdón. Tiré la piedra y la escondo. Y con esta mano, ay, yo no hice nada, mire dónde está mi mano, yo no hice nada. Eso no es justificarse, porque hoy en día mucha gente se justifica en la palabra. No, pero es que escrito está, como lo mirábamos al principio. Es que mire lo que dice ahí. Dios en su palabra, ¿cómo nos ve? Nos ve santos, nos ve puros. Si tú estás justificado por la palabra de Dios, ¿tú cómo ves a los demás? Tú los ves, tú estás viendo a el ladrón como ladrón, o cómo lo ves, como un hijo de Dios. Voy a ir un poquito más profundo. ¿Tú cómo ves a Satanás? ¿Tú cómo lo ves? Porque si tú lo ves con cachos, con un tenedor, con cola, feo, tú no conoces la justificación, no has disfrutado la justificación. Porque cuando tú estás justificado, tú ya no te dejas guiar por lo que ves, ni por las apariencias. Tú juzgas es lo espiritual. Y tú sabes muy bien que lo que ven tus ojos no es lo que Dios ha diseñado para que tú vivas, sino que es el enemigo que te pone o te cautiva los sentidos. ¿Para qué? Para que te justifiques en ello, mas no que Dios te justifique. Entonces, el problema más grande que podemos tener la humanidad hoy en día es que buscamos una justificación para todo, pero de beneficio, que me salga a favor, cuando la justificación de Dios no es que me salga todo bien, sino que Él en la eternidad permitió que eso pasara, pero que yo, la verdad, no guarde esos archivos de tristeza, llamémoslo así,
esas experiencias malas que lo único que hacen es atormentarme la vida cuando las traigo a memoria. Entonces ya estoy justificado, que cometí el error. Como yo soy justificado, me levanto, pero no a cometer otra vez el mismo error, sino a avanzar y a no volverlo a cometer. Eso es ser justificado. Es ser justificado, ser íntegro delante de Dios. Ahora, otra de las características, llamémoslo así, como se manifiesta la gracia de Dios, es a través de la redención. Primero, perdón. Segundo, justificación. Dios te hace justo. Y tercero, redención. Cuando tú eres redimido, cuando tú has sido sacado de las tinieblas a la luz, eres redimido. ¿Qué es redimido? Cambiado, transformado. Que si estaba sucio, te redimió Dios. ¿Qué? Te limpió, te bañó. Que si tú eras pecador, ya no lo eres. Uy, pero ya no lo eres. Si tú mantienes en la palabra ese perdón, esa justificación y esa redención se hacen vida en tu vida, entonces ¿qué viene? La gracia de Dios. Que aunque los demás te sigan criticando, tú vas derechito, póngale cuidado, ¿a qué? A la tierra prometida. ¿Cuál será la tierra prometida? Volvemos a recordarlo, lo que el Señor nos mostraba el viernes. La tierra prometida es el nuevo pacto. No es una nueva casa, no es una nueva finca. No, la tierra prometida no es un nuevo país, no es una nueva familia, no es como muchos dicen, ay, es que Dios me va a cambiar entonces el hogar, un nuevo hogar. No, eso no es tierra prometida. La tierra prometida es aquellos lugares blancos o territorios blancos que están en tu mente, que necesitan ser llenos de la presencia de Dios. Que aunque en estos momentos están siendo gobernados por pensamientos de las tinieblas, porque no puedes quizás avanzar y crecer, ensancharte, Dios quiere que tú, a través de la palabra, gobierne esos territorios blancos que están ahí en tu mente. Esas partes donde sencillamente Dios quiere reinar, gobernar, y cuando eso sucede, ahí se empieza a manifestar con más ímpetu la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque viene el perdón, viene la justificación y viene la redención. Entonces, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Por eso, si miramos así a grosso modo, los lectores de la palabra de Dios, los que leen mucho, han mirado por allá en uno de los escritos en el Antiguo Pacto, que dice que uno de los sacerdotes, no recuerdo ahorita muy bien cómo se llama, y uno de los enemigos de Israel contrató a este sacerdote, Balaam y Balac, ¿sí? ¿Me recuerdan? Creo que Balaam. Y este hombre es contratado por uno de los enemigos, en este caso era creo que Balac, ¿cierto? Balac, el rey Balac, y dijo, bueno, yo necesito que vaya y me maldiga al pueblo de Israel. Tú que eres un duro ahí de la palabra, quiero que vaya y me los maldiga. Y este profeta dice, no, pero es que ¿cómo puedo maldecir al pueblo de Dios? Mas sin embargo accede a ir a ver qué Dios le mostraba. Pero Dios se le opuso muchas veces. Tanto así que la burra le tuvo que hablar, ¿cierto? Y estando allí, en esa escena, cuando ya este profeta Balaam iba a desatar una palabra de maldición, viene Dios y le muestra todo lo contrario. O sea, le muestra primero
¿Quién era el pueblo de Israel? Desde allá, desde ese tiempo, Dios estaba manifestando la gracia de Dios. ¿Quién era el pueblo de Israel? Era un pueblo rebelde, era un pueblo desobediente, era un pueblo que quería las cosas ya, o si no, algo pasaba. Pasó con Moisés, pasó aún inclusive con los reyes. Entonces, este pueblo subordinado, este pueblo rebelde, Dios no lo mira como rebelde. Dios lo empieza a mirar como mi pueblo escogido, mi pueblo santo, mi pueblo perdonado. Entonces ahí ya se estaba manifestando la gracia. Y Balaam iba a maldecir al pueblo y dijo: no puedo decir esto, Dios me dice que esto. Y ahí se armó el conflicto porque el rey que lo había contratado, en este caso Balac, que contrató a Balaam, dijo: no, pero yo lo traje fue para que lo maldijera, no para que lo bendijera. Entonces ya, si no lo va a maldecir, entonces ya quédese callado. A este tiempo traigámoslo. A este tiempo traigámoslo. Si tú estás conectado con la palabra de Dios, de tus labios no debe salir una palabra de maldición hacia nadie, ni siquiera hacia el presidente de la república, ni siquiera al gobernante que está haciendo cosas con el pueblo que no son. Si tú estás en la gracia de Dios, lo único que haces es orar para que ese corazón algún día cambie, tenga Dios misericordia y lo transforme. Eso es estar en la gracia de Dios. Pero el profeta, el profeta en ese entonces no sabía que eso era la gracia de Dios. No se había dado de cuenta que Dios tenía tanta misericordia que la estaba envolviendo, primero en el perdón, segundo la justificación y por último la redención. En ese entonces era algo físico. Por eso las manifestaciones del antiguo pacto nos deben enseñar, como lo dice Hebreos. Hebreos dice que eso era la sombra de lo que iba a venir. O sea, no era real. Oiga, pero uno dice: pero es que ahí dice que el mar se abrió. Sí, pero eso no era real. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? Sí, esa era la sombra de lo que iba a venir. ¿Por qué? Porque lo real, ¿sabe qué es? Lo espiritual. Eso sí tiene vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en un cuerpo material, a estar en lo material, en lo físico. Y listos, somos humanos y debemos cuidar todo lo que está en nuestro entorno físicamente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero lo espiritual tiene más validez. ¿Por qué? Porque ahí es donde se manifiesta la gracia de Dios. Ahí es donde se desglosa todo lo que hablábamos: el perdón, la redención y la justificación. Y cuando yo tengo eso, estoy llegando a la estatura del varón perfecto. Oiga, no soy el varón perfecto, estoy llegando a la estatura, a la plenitud, a la medida del varón perfecto. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas en este tiempo de crecimiento. Que tú ya no te la pases más mirando lo externo, sino empezando a transformar tu vida desde lo espiritual. ¿Para qué? Para que empieces a prepararte para vivir una vida espiritual. Porque tú no vas a vivir acá más de 200 años. Eso ya es exagerado. Tú no vas a vivir aquí más de quizás 99 o 100 años. Así como va la situación en los países, en esta tierra, la economía, las enfermedades, el hambre y muchas cosas que tienen que suceder, nosotros no vamos a alcanzar quizás como los antepasados que vivían 120, 130, 150 años, no. Pero para que yo me prepare para vivir una vida en el espíritu, tengo que empezar a trabajarlo en lo físico. Tengo que empezar a portarme como tal, como un hijo de Dios en lo físico. Yo no puedo decir medito la palabra y hago otra cosa. Yo no puedo decir, o sea, yo no les estoy diciendo a ustedes no se preocupen por lo físico, hagan lo que quieran. No, yo lo que estoy diciendo, lo que hemos mirado, la gracia de Dios es la que no me va a permitir a mí hacer lo que se me da la gana. Perdónenme en la expresión, pero
no es lo que yo quiera hacer. La gracia de Dios no es lo que yo quiero hacer. La gracia de Dios es lo que Dios quiere que yo haga. Si Dios a mí me puso a hacer algo, la gracia de Dios me cubre. ¿Y qué pasa? Para muchos puede estar siendo eso mal, para muchos puede estar eso patas arriba. ¿Cómo a usted se le ocurre hacer eso? Estoy bajo la gracia de Dios y Dios me dice que lo haga. Yo siento paz, tengo perdón de Dios, estoy justificado y sobre todo estoy redimido. Yo lo estoy haciendo porque Dios me lo mandó. Eso es la gracia de Dios. Pongamos otro ejemplo. El profeta, uno de los profetas de la Biblia tuvo que casarse con una prostituta. Imagínese usted, una mujer que había estado, se podría decir, que con la gran mayoría de los hombres de ese pueblo. Todos los hombres ya habían estado quizás con ella. Imagínese usted, y este profeta se casa con esta mujer. Y Dios le empieza a mostrar ahí la gracia de Dios. Estamos hablando del antiguo pacto. Pero Dios estaba mostrándole que no es necesario tener lo físico limpio, sino en lo espiritual. Empieza a manifestarse desde allá ese perdón, esa justificación y esa redención. Ahora, vámonos un poquito más profundo. En el nuevo pacto, Dios nos habla allá en el apóstol Pablo se lo explica a Timoteo, le dice: el hombre que quiere ser sacerdote debe ser esposo de ¿cuántas mujeres? De una sola, ¿cierto? Pero venga, mire cómo es la gracia de Dios. Y aquí quizás se van a caer estructuras. ¿Habla a quién? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre, ¿cierto? Porque como el hombre es la cabeza, y cuando la cabeza se distorsiona, el cuerpo se disloca, se vuelve loco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios le da la orden al hombre, le dice: el hombre debe ser esposo de una sola mujer. Se está refiriendo que está cerrando Dios las posibilidades de que la misma mujer esté buscando a uno y esté buscando al otro, esté buscando al otro. No, porque todos fuimos llamados a ser sacerdotes. Todos fuimos a ser llamados, ¿qué? Nación santa. Y si el pueblo de Dios, que hoy en día es la iglesia de Jesucristo, no son como dicen allá los judíos es la nación de donde salió nuestro Redentor, y a ellos también va la salvación. Pero el pueblo escogido de Dios, la nación santa, real sacerdocio, no es un lugar específico, porque eso sería ley. No, la gracia es toda lengua, toda nación que confiese que Jesucristo es el Señor, hace parte del pueblo de Dios. He ahí la diferencia entre la ley y la gracia. Que existe la nación de Israel, sí, como nación, como algo físico, un territorio, un gobierno, una moneda, qué sé yo, una cultura. Pero eso no hace que de pronto digamos: ay, sí, hay que orar por Israel. Sí, la Biblia lo dice. Pero ¿para qué? Para que crean en el Señor Jesús como el Hijo único de Dios, o el unigénito Hijo de Dios. Entonces, volvemos allí a este profeta, y este profeta se casa con aquella mujer. Este profeta se casa con esta prostituta. ¿Y Dios cómo dice? ¿O qué le dice? ¿Qué le muestra? ¿Qué le enseña? Le dice: tú tienes que verla. ¿Como qué? Como tu esposa, como la única, como si fuera una virgen pura. Traigámosla a este tiempo. Jesús, ¿con quién se va a casar en las bodas del Cordero? Con la iglesia. ¿Y de dónde salió la iglesia? De la prostitución. O sea, te perdonó, te justificó y te redimió. Eso es la gracia de Dios. Entonces,
Ya para tener un poco más de idea, ¿qué es ley? ¿Qué es gracia? Ley versus gracia o la gracia versus ley. Cuando tú estás viviendo la palabra, tú tienes la seguridad para dónde vas, porque tú sabes que tu dedo no señala a nadie. Y si tú no señalas a nadie, Dios no te señala a ti. Ay, pero es que hago todavía esto. Si tú dices, ay, pero es que esto, ay, pero es que lo otro, tú estás en ley. Pero si tú no traes a memoria las cosas viejas, sino que aquí todas son hechas nuevas cada día, déjeme felicitarlo. Déjeme darle un abrazo espiritual. Tú estás en el reino de Dios. Pero vuelvo y insisto, no es para que tú hagas lo que quieras. Ay, estoy en la gracia de Dios. No, yo no me acuerdo que lo que hice es que yo como que sufro de Alzheimer. No, de eso no se trata. Se trata de que tú eres consciente de lo que haces y pides perdón cuando tienes que pedir perdón. No es que te justificas, no, es que el Señor me dijo que lo hiciera y Dios me mandó a usted pegarle una patada y lo voy a zambullir porque es que Dios lo dijo así. ¿Y dónde está en la palabra de Dios eso? No. Dios siempre es amor y Dios siempre va a manifestar el amor en primera persona, no en segunda, no en tercera, no, en primera persona. ¿Cómo así? En mí. ¿Cómo es el amor? Todo lo puedo, todo lo soporto, todo lo sufro, todo lo creo. Allá en Corintios 13, en primera persona. No es, usted me tiene que soportar, usted no tiene amor, usted no me soporta, usted, no. No, porque entonces estás fuera de la gracia de Dios. Cuando estoy en la ley, estoy justificándome y juzgando a los demás. Pero cuando estoy en la gracia, Dios es el que me justifica, no yo. Dios es el que me perdona, no yo. Dios es el que me redime, no yo, ni los hombres. Es la diferencia. Por eso este tema es algo muy candente y muy picante. Esto es chicharrones de alto nivel. Esto ya es grasa pura. Esto ya no es yogur con Kellogg's y o sea, nada que ver. No. Esto es algo muy profundo. Esto es algo muy dispensioso y de mucha seriedad en el reino. Por eso lo miramos el viernes. Pablo le dice a Timoteo, esfuércese por estar en la gracia. Y ahí es donde estamos fallando. Vamos a mirar algo y está en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Y vamos a mirar cómo Pablo se dirige en cuanto a la ley. Mira lo que dice ahí. Conociendo esto, que la ley no fue dada para ¿quién? Para el justo. Por eso miramos una de las manifestaciones. Sino para ¿quién? Para los transgresores. ¿Para quién más? Para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. ¿Para quién más? Para los parricidas, matricidas y para quiénes? Delicado, como dice el pastor. ¿Sí? Delicado, mijo. Gloria a Dios. Delicado porque, y sigue diciendo, ¿no? Para los fornicarios, ¿para quién más? Para los sodomitas, ¿para quién más? Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Yo no sé, aquí me meteré en camisa de 11 varas, dijo el pastor. Y lo decimos nosotros los ministros, que a veces tenemos que hablar lo que Dios nos dice que digamos. Pero si tú en esa última parte dice, y los que se oponen a la sana doctrina, los que aún inclusive están diciéndome en sus mentes allá, este está hablando es como cosas raras. ¿En dónde estás tú? Le diría Dios si tú estuvieras allá en el principio.
¿Dónde estás tú? ¿En la gracia o en la ley? ¿Cómo estás mirando esta prédica? ¿Cómo estás viendo tú esta transmisión? ¿Desde la gracia o desde la ley? ¿Cómo estás tú allí con tu familia? ¿Cómo tú miras la familia que Dios te ha dado? ¿Con gracia o con ley? Porque desde la gracia todo lo puedes, todo lo soportas, todo lo crees, todo lo esperas. ¿Y qué haces? Animas, o sea, exhortas. ¿Qué? Edificando, no destruyendo. Dando ejemplo, porque Jesús vino a eso, a darnos ejemplo, a dejarnos un camino para seguir. No poniéndonos obstáculos, sino todo lo contrario, diciéndonos: yo pago por ustedes. Eso es gracia. Por eso, en este tiempo de cuarentena, se habló en la gran mayoría de países, especialmente aquí en Colombia lo vivimos, un tiempo de gracia. ¿En qué? En las deudas con los bancos. ¿Un tiempo de qué? De gracia. ¿Qué quiere decir? Tranquilo, tú no debes nada por ahora. Esperemos que no cobren intereses después. Jesús no. Jesús le dice a uno: tranquilo, cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, en pocas palabras, te entra a la gracia. Pero para que entres a la gracia, papito, tú tienes que esforzarse y ser valiente. ¿Cómo? Va a venir esos filisteos a oprimirte, a decirte: miren el otro, miren eso, miren allí, miren allá, a juzgarte. ¿Para qué? Para que tú te sientas culpable y empieces a culpar también a los demás. Pero es que eso pasó, fue porque esto. Eso pasó, fue porque allí. Te saliste de la gracia sin darte de cuenta. Y cuando te sales de la gracia, ¡ay, Señor! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Porque ya empiezas a coger todo por ley, por una norma, por una exigencia, y a machacar y a exigir a tu manera. Y es que aquí se hace lo que yo quiero y esto. Y terminas, puedes terminar con una mente reprobada. ¿Qué es lo que vamos a ver, si Dios lo permite, el miércoles? Saúl se salió de la gracia de Dios siendo un rey. Se salió. ¿Y cómo terminó? Sin el reino, persiguiendo a David. Y déjeme decirle, Saúl reinó a Israel por misericordia de Dios, porque él ya no era rey, porque Dios lo desechó antes de que se entronara. Ya lo había deshecho. Imagínese usted, que no nos pase lo mismo a nosotros, que estamos en la congregación, estamos cantando, estamos transmitiendo, estamos predicando, pero ya no es la gracia de Dios. Y el día del juicio nos va a decir el Señor: ¿sabe qué? Permiso, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Uy, pero ¿cómo? Si yo era el que hacía las mejores transmisiones, si yo era el que mejor cantaba, si yo era el que mejor interpretaba algún instrumento. Pero tú estabas en la ley. ¿Y la paga de la ley qué es? Muerte. Tú estás muertito. Y Dios dice que es Dios de vivos, no Dios de muertos. Ay. Con respecto a lo que estábamos mirando aquí en 1 Corintios 1:9, tremendo todo el listado que nos muestra Dios para los que están en la ley. Quiero que pase conmigo un momento a Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya después en su casa, en su estudio que haga personalizado, con sus notas que esté tomando allí, estudie a profundidad un poquito más acerca de este tema y te vas a dar de cuenta que hay muchas cosas que en nuestras vidas nos han metido como gracia, pero que no es gracia, es pura ley, es pura norma de hombres. Romanos capítulo 3, versículo 20. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Allí el apóstol Pablo, dirigiéndose a los romanos, dice: ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué?
del pecado. Un momentico ahí. Tremendo, ¿no? O sea, la ley me lleva a conocer. ¿A conocer qué? El pecado. La gracia, ¿a qué me lleva a conocer entonces? A Dios. Y lo vamos a mirar rápidamente. Quiero que haga, si puedes tú ahí en tu casa hacer un paralelo. Aquí la gracia y aquí la ley. Gracia versus ley. La gracia me lleva al perdón, que fue lo que miramos al comienzo. La ley me lleva al juicio. La gracia me lleva al perdón, la ley me lleva al juicio. Esa es una de las referencias tremendas, ¿no? Mira otra cosa. La gracia me lleva al conocimiento divino, que era lo que acabábamos de hablar. La ley me lleva al conocimiento del pecado, que era lo que mirábamos ahí en Romanos capítulo 3 versículo 20. La gracia me lleva a amar a los demás. La ley me lleva a la frustración para con los demás. O sea, me encierra, me amarga, me entristece. Ay, hermano, pero ¿por qué estás así? No, es que la verdad, no. Ahorita yo quiero estar solo. Ay. ¿Estás en ley o estás en gracia? Y mire esta última. La gracia me lleva a la obediencia. La ley me lleva al desacato. Ay. La gracia de Dios me lleva a obedecer, aún inclusive a los jefes que son más toscos. Porque Pablo lo dijo, sujétense a las autoridades, sujétense a sus amos, especialmente aquellos que son imposibles de soportar. Eso es gracia. Pero aquel que está en la ley dice, no, a mí que me va a gobernar Satanás, a mí quién me va a dirigir ese impío, a mí. Estás en la ley. Por eso, para ir culminando, yo quiero que miremos, vamos a leerlo hasta el 25. Versículo 22 de Romanos capítulo 3, versículo 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no, ¿qué dice ahí? No hay diferencia. O sea, esa es la parte que la gracia nos empieza a mostrar. A ver, ¿qué diferencia tengo yo que estoy aquí compartiendo la palabra con usted que está allí sentado al otro lado de ese computador? ¿Qué diferencia hay? La única diferencia de pronto es la distancia, porque usted puede estar ahorita en México, en España, en Inglaterra, allí en Bogotá, en Aipe, no sé dónde estés, Carmen de Apicalá, allí en el barrio La Pepita, Portal de María, Juan Pablo, bueno, no sé dónde esté. Es lo único que hay de diferencia es la distancia. Pero espiritualmente, si yo estoy en la gracia de Dios, tú eres igual que yo. Así es fácil. Ay, pero es que Carlos trabaja en esto y mueve esto y corre para allí. ¿Y qué? Yo no soy más que usted. ¿Por qué? Porque yo ya no soy levita. Ay, sí, vea, estoy levitando. No. Yo ya no soy levita, yo ya no soy judío, yo no soy griego. Yo soy iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo es la que se va a casar con Jesús. Punto. Y Jesús es el prototipo a seguir. Entonces, versículo 24, mire lo que sigue diciendo. Vamos culminando en esta mañana. Siendo que, ahí está la gracia de Dios. Siendo justificados, ¿cómo? ¿Con el diezmo? ¿Con la ofrenda? No, gratuitamente por su gracia mediante la redención. Y aquí me quiero detener y desde ya voy a orar por las ofrendas. Desde ya, ahí donde usted tiene en su corazón dar esa ofrenda.
allí donde estás tú en casa, que vas a listar una ofrenda, óigase bien, no lo haga por ley. No lo haga por ley. Ay, es que si yo no doy, es que el Señor, yo hice este pacto con Dios, que todo lo que Él me dé, el 10% voy a dar. Ojo, porque estás en ley. Pero si la palabra de Dios nos dice que Dios ponga en ustedes el querer como el hacer, en pocas palabras, gratuitamente es la gracia, tú no tienes que pagar. Tú simplemente lo que por gracia recibe, dijo Pablo, de gracia doy. No dice Pablo, lo que por gracia recibo por ley, porque me toca, porque es que me exigen, me toca dar. No, Señor. No, Señor. Si tú te congregas y nos estás mirando en este canal Camino de Vida Plena YouTube o en Facebook, no te dejes robar si te congregas en otro lado. No te dejes robar. No te dejes robar, ¿qué? No tanto lo que tienes en el bolsillo, no tanto lo que tienes en tus arcas, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque si te roban la paz, tú empiezas a vivir una ley, y muchas veces tú tienes que dar porque le toca. Así pongas a aguantar a tu familia hambre. Ay, es que si no doy la ofrenda esta semana algo pasa, entonces hijos, esta semana no hay huevitos, esta semana los huevitos voy a dárselos al Señor. A ver, no, la palabra de Dios nos dice en el tiempo de la gracia que el que no provee para los suyos es peor que un impío. Ay, ay, ay. Pero si tú, habiendo dado, Dios te ha puesto, óyese bien, Dios ha puesto en tu corazón dar como hizo la viuda, dar algo poquito, pero lo das de corazón, vas a recibir más de lo que has dado. ¿Por qué? Porque no se trata de dar cantidades. Ahora, vámonos al otro extremo, que tú tienes y no das, también estás en la ley, porque quieres aparar para mí. Aún escuchando tú esta palabra y tienes cómo dar, dalo. Hoy te reargulle el corazón Dios, no yo. Yo soy igual que tú. Das o no das, yo soy igual que tú. Pero si Dios, óigase bien, fortalece tu vida por medio de la gracia divina de Dios, tú no te presentas ante Dios con las manos vacías. Y esto no es exigencia mía. Esto no es que, ay, venga Carlos, estamos mal económicamente, mañana al final del culto hable para que la gente dé. No. Yo no me paro aquí a pedirles que den. Yo me paro aquí para que tú te presentes como una ofrenda agradable a Dios. Y cuando tú te paras delante de Dios como ofrenda agradable a Dios, tú no te presentas con las manos vacías. Tú de gratitud das. Pero no tienes, no importa. Si no tienes, no importa, porque Dios conoce la intención de tu corazón. Y Dios sabe cuando te da, quizás es apenas lo necesario para que le des de comer a tus hijos. Ay, pero es que no tengo. No lo hagas por ley, hágalo por gracia. Y si Dios te pone el querer como el hacer, hazlo, no porque yo lo diga. Aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y mire cómo termina el versículo 25. Versículo 25, por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a orar. Ya hemos relacionado las ofrendas. Por eso, si tú tienes una ofrenda para dar, preséntatela delante de Dios. Y si tú que no tienes nada que dar, no te preocupes. Ocúpate en la palabra, que algún día Dios abrirá esas arcas. Y tú que tienes quizás ese trabajo y quizás de pronto dirás: me pagan pero no me alcanza. No te sientas oprimido porque no das. Siéntete agradecido porque Dios te dio la vida para trabajar. Algún día, si tú eres buen mayordomo y llevas un control de tus gastos, algún día el Señor te dará el privilegio de ofrendar. Pero es necesario crecer. Tú no te puedes quedar ahí. Es que solamente me llega escasamente a esto y esto y esto. Pero el Señor te muestra: a ver, pero es que tú despilfarraste esto, tú compraste esto innecesario. Ahí podías haber dado al menos una ofrenda. Pero no se trata de dar por dar, es dar agradecido. Es decirle: Dios, tú me has dado la vida. Como retribución a estos 15 días de trabajo, me pude levantar, pude ir a la empresa, pude volver, salí de la casa, pude volver. No me dolió ni una muela durante estos 15 días. No tuve que ir a pagar una inyección, no tuve que pagar una vitamina. Todo me salió bien durante esos 15 días, Señor. Gracias. Lo que por gracia recibí durante todo este tiempo, que fue vida en abundancia, porque pude trabajar, y recibo una remuneración. Señor, tú pusiste en mi corazón dar 500 pesos. Si Dios puso a bien en ti dar 500 pesitos, que para Dios eso no es más ni menos, démosle gloria a Dios. Pero si tú te ganas el mínimo y puedes dar 50,000, 100,000, 200,000, no eres más por el que da los 500 pesitos. Esto es gracia de Dios. Esto es gracia de Dios. Pero algo que con lo que quiero concluir: al que más Dios le da, más Dios le exige. Y no tanto económico, sino espiritual. De ya no hacer las cosas por ley, porque es que me toca, es que tengo un compromiso con Dios. Sí, la palabra de Dios dice: lo que has prometido a Dios, cúmplelo. Sí, pero habla con Él en lo secreto y dile: Señor, quizás he prometido algo que no puedo cumplir. Tu gracia me perdona. Tu gracia me justifica y tu gracia me redime. Señor, quiero entrar en pacto contigo. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese pacto? Que no me aparte yo, ni de día ni de noche, sino que en la ley de Jehová de día y de noche voy a meditar, Señor. Es lo que quiero cumplir contigo, Señor, porque tú eres el que hace pacto conmigo, no yo contigo. Ayúdame a entrar en tu pacto, para así mismo no presentarme con las manos vacías. Por eso, Padre de la gloria, gracias te doy por esas ofrendas. Gracias te doy por este servicio, Señor, de esta mañana. Yo sé, Padre celestial, que hay muchas cosas que están todavía a la deriva, pero tú enseñarás a cada quien allí en lo secreto, allí
tú vas a mostrar a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, a ese joven, a ese anciano, qué es estar bajo la gracia de Dios. Hoy solamente muestro una dirección, pero cada uno se tiene que dirigir a esa dirección e encontrar el regalo que tú nos has prometido, la tierra prometida. Señor, gracias por todo lo que se está presentando a diario en nuestras vidas. Y como dijo el salmista, si aquí nos has traído, Señor, no nos abandones, porque si tú nos has traído hasta aquí, tú nos vas a seguir acompañando en nuestro peregrinaje en esta vida.